nuestra última presentación del día. Es la doctora María del Socorro García, doctora investigadora de la Universidad de Guerrero, doctorado por el CINDESTAF IPN. Ella nos va a hablar de la perspectiva desde la matemática educativa de los libros de texto de la nueva escuela mexicana. Bienvenida, Socorro, muchas gracias por su participación. Adelante. Muchas gracias a ustedes. Los saludo con mucho gusto y espero que sea un buen cierre de su jornada. Hay pues sonidos porque estoy en la escuela, pero espero que se reduzcan. Y voy a apagar mi cámara porque tengo problemas de conexión. Entonces, solamente si me dicen, si me escuchan bien y si se ve lo que quiero mostrarles. Sí, sí se escucha y se ve bien. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto me pierdan, pues ahí me mandarán un mensajito. En esta ocasión quiero primero agradecer la invitación de hablar con ustedes sobre este tema que ha sido muy polémico, pero también es muy importante para la formación de profesores en matemáticas. Y la discusión la he centrado en 3 puntos. En primer lugar, quiero hablar del libro de texto gratuito como un proyecto nacional. Después les hablaré un poco sobre qué decía o qué dice la investigación antes de la nueva escuela mexicana y a nivel internacional sobre el libro de texto. Fíjense que ya no dice gratuito porque voy a hablar de en general el libro de texto. Y finalmente, y es el centro de la discusión que quiero provocar hoy en ustedes, es este libro de texto de la nueva escuela mexicana transforma los métodos de enseñanza-aprendizaje y si sí, ¿cómo los transforma? Les tengo algunas respuestas al respecto y bueno, espero que haya tiempo para que también escuche las de ustedes. Bueno, también quiero comentarles que las diapositivas se les va a quedar al equipo organizador y comentarles que tengo, y quise empezar con estas, ¿cuáles son mis referencias? No sé si están enterados, pero hace unas semanas la Universidad Autónoma de Querétaro difundió un análisis de los libros de texto gratuitos, han sido uno de mis referentes, y del punto 2 al 4 les comparto literatura que habla sobre el libro de texto a nivel nacional y también a nivel internacional. Estas son las referencias con las que he organizado la presentación. Entonces, vamos a empezar. Para empezar, quiero enmarcar esta discusión sobre el currículum de matemáticas, porque es la especialidad afín a todos los presentes en esta sala. Fíjense que hay un autor que habla específicamente de que el currículum escolar o el currículum de cualquier disciplina lo podemos o se puede dividir en diferentes tipos de currículum. No sé si les suena, si han antes escuchado hablar de esta definición, porque hay varias definiciones de currículum, pero Alsina 2000 nos dice que lo podemos dividir en 4 partes. En primer lugar está el currículum oficial. ¿Qué es el currículum oficial? Pues son esos documentos donde se hace oficial por las autoridades educativas de un país cuáles son esos contenidos, esos objetivos que deben de ser tanto enseñados como aprendidos. Si quisiéramos resumir el currículum oficial, lo haríamos a través de plan y programas de estudio. Eso es lo que nos dicta qué enseñar y cómo enseñar también, planes y programas. Después, esta otra clasificación, que es el currículum potencial. Fíjense, y este es el que más nos interesa hoy en esta discusión. El currículum potencial, dice Alsina, queda determinado en distintos tipos de materiales, publicaciones docentes, es decir, materiales que elabora el docente, libros de texto, otros materiales como los materiales didácticos o el uso de las TIC, y un largo etcétera. Quiero que se fijen aquí cómo dentro del currículum potencial están los libros de texto, pero no son los únicos que menciona este autor, hay más cosas. Luego está aquello que efectivamente el profesor desarrolla en las aulas y eso se llama currículum impartido. Y lo que verdaderamente aprenden nuestros estudiantes, nosotros también cuando somos estudiantes, se denomina currículum aprendido. Entonces, en el marco de esta definición, son palabras que voy a utilizar más adelante, currículum oficial, planes y programas de estudio. Currículum potencial es algunos materiales que nos sirven de ayuda para poder desarrollar lo que marcan nuestros planes y programas de estudio. Y recuerden, llévense aquí este pensamiento que el libro de texto es parte del currículum potencial. Bueno, ahora vamos a iniciar después de esta contextualización con el primer punto de debate. El libro de texto gratuito como proyecto nacional,
Quienes conocen nuestra historia acerca de la educación seguramente saben que esto del libro de texto gratuito empezó allá por 1959 y el libro de texto fue un proyecto que se desarrolla con 3 características: obligatoriedad, gratuidad y que sea único. Porque en esos momentos lo que se quería o lo que se pretendía era que todos tuvieran acceso a la educación. Y tenía 2 objetivos principales. Por un lado, contribuir a la, como dice aquí, contribuir a la unidad nacional para todos los mexicanos, propiciando que cada uno tuviera un nivel básico de cultura. ¿Se acuerdan que en esos tiempos, pues, la educación básica obligatoria no era con los niveles que están hasta ahora, ¿no? Eran los niveles más básicos. Y segundo, lograr que todos los estratos socioeconómicos adquirieran materiales de estudio adecuados. Y ese material de estudio adecuado era el libro de texto. Y eso tenía una intención muy positiva y que se refleja aquí en lo que yo llamo impacto, que era que el libro de texto lograba homogenizar los contenidos. Y ahora les digo por qué creo que es algo positivo. Es algo positivo en el sentido de que la política en esos tiempos era que todo mexicano tuviera la misma información disponible para su formación. Y esa información iba a estar en el libro de texto gratuito. Bueno, eso es el libro de texto gratuito como proyecto nacional en sus inicios. Pero también podemos encontrar en la historia de nuestra educación del libro de texto gratuito lo que sí es el libro de gratuito y lo que no es. Y fíjense que una de estas o estos comentarios que voy a hacer aquí se refleja mucho en esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana. Primero, el libro de texto, desde su creación, fue concebido, como dice aquí, puntualiza contenidos de enseñanza y establece pautas para el trabajo de los alumnos. El libro por sí mismo no puede determinar la dinámica de enseñanza en el aula, ni tampoco la del aprendizaje. Esa la van a definir tanto el profesor como el estudiante. Y entonces, ¿qué es el libro de texto? Pues el libro de texto son guías y apoyo ¿para qué? Para planear estrategias y actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje. Esta es la concepción que tenemos del libro de texto. Ahora ustedes piensen, ustedes como usuarios de los libros de texto durante su formación o ahora si son docentes y utilizan el libro de texto, ¿de verdad estamos siguiendo estas 3 concepciones del libro de texto? Pues la verdad es que no, se han desvirtuado y no solamente en México, sino a nivel internacional. Y eso es de lo que les quiero hablar en el segundo punto, ¿qué se dice del libro de texto y la investigación? Fíjense que me voy a ver muy negativa, pero los datos que traigo para este segundo punto de discusión son o habla de una panorámica en la que se ha desvirtuado el uso del libro de texto. Y fue muy importante para mí hablar de estos conflictos que ha generado el libro de texto, porque entonces veo en esta nueva escuela mexicana una esperanza para poder resignificar el libro de texto. Además, también quiero decirles que esta perspectiva que yo les vengo a mostrar es desde la educación matemática, es decir, desde la investigación. No solamente es mi postura como usuaria o como profesora de matemáticas, ¿no? También está respaldado en lo que dice la investigación. Bueno, para empezar, fíjense, hay autores como estos 2 que ven aquí en pantalla que hablan sobre las funciones que realizan los libros de texto. Hay varios autores que mencionan diferentes funciones, pero yo aquí quiero compartir 3 con ustedes y que son coincidentes en los distintos referentes que ustedes puedan encontrar. Una de ellas es que realizan una determinada selección cultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el libro de texto va a transmitir una determinada visión de la realidad representada a través de los saberes que quiere comunicar, es decir, de los conocimientos dependiendo de la disciplina, ¿no? Y aquí esto es muy importante. ¿Qué significa que sea una determinada visión de la realidad? Pues esta está dada por el modelo educativo que se siga en el país. También los libros se convierten en un producto de consumo que generalmente está a cargo de editoriales. Y la tercera es que los libros se convierten en el currículum real, es decir, en lo que de verdad se enseña, en lo que llega a las aulas. Y este punto, esto de que el currículum sea la materialización de este currículum oficial, acuérdense de los planes y programas de estudio, es que históricamente se han configurado también como los más importantes de la propuesta
curricular, que interpretan y concretan ese currículum oficial para el profesorado. Y este tercer punto, el que el libro haya ganado tanta relevancia, al punto de que a veces lo vemos como la materialización del currículum oficial, ha traído algunos conflictos. Fíjense, y lo dice la investigación muchos años antes de la nueva escuela mexicana. Estos datos que les traigo son de por allá de 2014-2017, que se dicen del libro de texto. ¿Qué se decía o por qué se criticaba algo? Se critica el libro de texto. Es porque al tener esta relevancia casi de sinónimo de propuesta curricular, lo que hace es que se desprofesionaliza al profesor. El profesor ya no tiene control de la enseñanza, porque esta enseñanza ya está marcada por el libro de texto. Y dice aquí, se desprofesionaliza al docente, ejerciendo el control curricular desde instancias ajenas a los propios centros educativos. ¿Y quiénes serían esas instancias? Pues pueden ser los propios autores que son los que están escribiendo los libros. Y también se uniformiza el aprendizaje. Hay una visión única de cómo se va a enseñar y está dictada por la estructura del libro. Pero también algo que se oculta en los libros es que hay una visión de mensajes culturales propios de quien elaboró las lecciones, teniendo solamente en mente un alumno estándar. El autor escribe para un alumno estándar, el autor escribe pensando en que ese alumno tendrá ciertos conocimientos que va a utilizar para resolver determinado problema que ponga ahí en el libro. Y también no se consideran estas diferencias culturales, sociales, diversidades de grupos. ¿Les suena esto a algo que estamos viviendo ahorita con la nueva propuesta curricular que trata de involucrar esto que la literatura nos dice que le estaba faltando a los textos? Y hay más cosas en los libros que se dice de los libros de texto. Y no solo de los de matemáticas, la revisión que hice es de libros en general, libros de educación. Presentan esta serie de contenidos a enseñar y se convierten en prescriptivos. De ahí ahora que tenemos la dificultad de que ya el contenido no está en ese orden que estamos nosotros acostumbrados, ¿verdad? Pero también esas actividades que vienen en los libros de texto, dicen los autores, son cerradas y homogéneas y en ocasiones autosuficientes. Es decir, ya no hay necesidad de buscar otros materiales porque ahí está, lo que tenemos que hacer está en el libro de texto. Lo que tenemos que ejercitar está en el libro de texto. Y entonces esto ha ocasionado que se tenga una concepción de la enseñanza con las siguientes características: meramente conceptualista, unificadora y aprendizaje por acumulación. Esto nos dice la investigación que estaba pasando con los libros de texto, pero la misma investigación también señala que se pueden utilizar otros recursos en el currículum potencial. Acuérdense que cuando les definí currículum potencial desde Alsina, mencionaba diferentes materiales, ¿no? Y hay dos que quiero compartir con ustedes que lo dice la literatura. Una dice, pues que los elabora el propio profesorado, pero ellos mismos dicen, si uno como profesor quiere elaborar sus propios materiales, es difícil competir con los recursos que ya están por las casas editoras, además de que supone una gran inversión de tiempo personal. Pero esto ya estaba en la literatura. Y la segunda opción es, bueno, no los elaboremos nosotros, hay que escogerlos entre distintas posibilidades. Hay una lista de distintas posibilidades, libros especializados, enciclopedias, diccionarios, folletos, material didáctico. Lo que quiero decir con esto es que hay una gran crítica a nivel internacional sobre el lugar que ha ganado el libro de texto, casi como sinónimo de currículum oficial, ¿no? Cuando sabemos que hay otros materiales que puedan o que se puedan elaborar. Bueno, ahora, bajo este panorama que les he contado, ¿qué es lo que se sabe del libro de texto antes de esta propuesta curricular y ahora teniendo en cuenta esta nueva propuesta curricular? Quiero compartir con ustedes mis reflexiones hacia, ¿se va a transformar estos métodos de enseñanza y aprendizaje por el uso de los libros? Bueno, primero, quiero decirles también que estas reflexiones que vengo a compartirles es producto de una revisión que hemos hecho a todos los libros, tanto de primaria como secundaria, con el equipo de trabajo que ustedes ven aquí en línea. Todos ellos son estudiantes de aquí de la Universidad Autónoma de Guerrero, desde maestría y doctorado. Osiel, Brenda, Christopher, Margarito, Blanca, Magdali y Yesid. Desde que salieron los libros, hemos hecho una revisión de la que les voy a hablar más adelante. Bueno, entonces,
creo que ustedes, o cada uno de ustedes, si es que está inmerso en este mundo de los libros de texto, se han dado cuenta cuál es el principal cambio del libro de texto gratuito bajo los lineamientos de la nueva escuela mexicana. Y ese principal cambio es la concepción y la estructura. Se está alejando la concepción del libro de texto gratuito de nosotros, de lo que los datos que les mostré hace rato de los conflictos que generaba el libro de texto. Y su estructura también ha cambiado. Por ejemplo, vámonos con la reforma anterior. ¿Se acuerdan de los libros de texto que estaban, que es los desafíos matemáticos? Por ejemplo, antes de esta nueva propuesta, el libro de texto presentaba una serie de contenidos que se desarrollaban bajo una metodología específica, que era la metodología de desafíos, que consistían en secuencias de situaciones matemáticas, y el énfasis estaba en la resolución de problemas. A través de una situación matemática, aquí pues no se ve muy bien y ustedes están viendo están viendo la proyección, ¿verdad? Pero lo que quería mostrarles con estos dibujitos es que había ejercicios, había problemas, había cosas que hacer, porque el énfasis estaba en eso, que el alumno haga, que el alumno resuelva problemas matemáticos. La nueva propuesta ahora es que el énfasis está en el trabajo por proyectos y cómo se desarrollan los contenidos. Pues los contenidos se van a desarrollar con base en el programa analítico, que es la estrategia que puede desarrollar el profesor, y el uso de los saberes. Ya no queremos aplicación, dicen, algoritmizar la matemática. Ahora queremos usar los saberes matemáticos. ¿Y cómo usamos los saberes matemáticos? Pues no mediante situaciones matemáticas, sino mediante proyectos. Esa es la nueva visión. Errónea o no, ustedes seguramente tendrán una perspectiva, pero desde mi punto de vista y también desde el conocimiento que tengo en didáctica de las matemáticas, creo que la apuesta por los proyectos es bueno, y hay literatura que lo respalda, pero creo que no todos los conceptos matemáticos se pueden enseñar a través de proyectos, y eso es lo que está ocasionando la dificultad para la elaboración de los programas analíticos. Bueno, entonces, si ustedes han revisado o ya han visto los libros de texto, me estoy refiriendo a uno de proyectos que aparece aquí. Ya los proyectos pues son integrales, ¿no? Por ejemplo, aquí dice una bomba en mi cuerpo, y lo que trata es biología con matemáticas. Bueno, esa es la nueva concepción del libro de texto. Entonces nos preguntamos, bajo este nuevo enfoque de enseñanza, ¿qué cosa guía la enseñanza? Pues la enseñanza la sigue guiando el currículum oficial, solamente que ahora este programa sintético, que es lo que llamamos el programa de estudios, tiene una flexibilidad adaptada a cada situación, a cada contexto, que por cierto era lo que mucho pedíamos nosotros, y desde la didáctica de las matemáticas mucho criticábamos eso, que la unificación de saberes, ¿no? El contexto. Pues aquí está, a través de una plataforma, el docente lo puede realizar, ¿ok? Y entonces, el libro de texto, ¿qué hace? ¿Cómo podemos entrar al libro de texto? Yo lo veo, y también los colegas de la Universidad de Querétaro que han difundido su análisis, es que el libro de texto lo vamos a encontrar de dos maneras. Primero, desde los proyectos en diferentes escalas, aula, escolares y comunitarios, van a estructurar el trabajo en el aula. Esa es una de las funciones del libro de texto, pero también el libro de texto son fuentes de consulta, tanto para el estudiante como para el profesor. Para ambos puede ser una fuente de consulta de saberes, y esto los vamos a encontrar en los libros de nuestros saberes o en múltiples lenguajes, profesores y estudiantes. Y los profesores en particular también van a tener un libro especializado para la fuente de consultas. ¿Sobre qué? Sobre elementos pedagógicos que cuentan o quieren ejemplificar, o que el profesor comprenda mejor esta nueva propuesta. Entonces, fíjense cómo ha cambiado, en esta diapositiva quiero mostrarles cómo es que el libro de texto ha cambiado su concepción, cómo se venía realizando en reformas anteriores. Ahora, vamos a centrarnos en lo matemático, porque seguramente es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué hay de los contenidos matemáticos? Y fíjense que lo que hemos hecho algunos colectivos de educadores matemáticos es buscar la matemática en los libros. ¿Por qué? Pues porque nuestro interés es la enseñanza y el aprendizaje
comparar estos nuevos libros donde vienen los saberes con aquella concepción que tenemos del libro de texto donde están todos los contenidos del currículum oficial. ¿Y qué encontramos? Pues que si hay matemáticas, por ejemplo, este es una, no sé si la alcanzan a ver, pero es una captura de pantalla del libro de primaria, de nuestros saberes, y aquí pues hay, seguramente la impresión es que hay un desorden, que están todos los saberes juntos, ¿no? Por ejemplo, aquí subrayé una lista de conceptos matemáticos, pero antes vienen algunos de biología. Pero en el libro de secundaria, ahí sí ya están los contenidos y están organizados por área disciplinar, en este caso, matemáticas. Bueno, ¿qué se dice o qué se ha encontrado de los libros de nuestros saberes? Otra vez, si los comparamos con nuestras referencias, que son los libros antes de la nueva escuela mexicana, ¿no? Eran libros especializados en la asignatura. Por ejemplo, aquí el de desafíos matemáticos. Pues vamos a encontrar que no todos los contenidos del programa sintético, o sea, del programa de estudios, aparecen en los libros de texto. Ajá. Acuérdense que antes la distribución de los contenidos era todos los contenidos que marca el programa están en el libro. También vamos a encontrar que solamente se definen conceptos y procedimientos, pero no hay ejercitación, y no la hay por la concepción que se tiene de las matemáticas. No hay ejercitación, sino hay uso de saberes, y eso va a estar en los libros de proyectos. Y también podemos encontrar en el libro de nuestros saberes, dicen los estudiantes que les acabo de mostrar en las fotos, que ellos ven que hay un excesivo uso de los códigos QR para estas fuentes o notas de consulta, ¿no? Que el profesor o el propio estudiante se puede sentir agobiado ante ese mar que lo mandamos a buscar. Y algo que ellos me comentaban es que, pues, ¿qué pasa cuando no se tiene acceso al internet? Y en secundaria el panorama es similar, y aquí yo les puedo hablar un poco más de certeza de lo que pasa en secundaria, porque la sociedad a la que pertenezco, que es la SOMIDEM, fuimos autores de los libros de texto de saberes y pensamiento científico en el área de matemáticas. Encontramos que también no están todos los contenidos del programa sintético, sobre todo de primero y segundo. Fíjense que aunque se elaboraron, porque los elaboramos con base en el programa sintético, al final se recortaron 2 de primero y 2 de segundo, porque no entraban por el espacio, porque había un límite de hojas que se debían de llenar, y el único que se salvó fue el de tercero porque tenía menos contenidos. O sea que sí estaban contemplados que aparecieran todos, pero en secundaria les vuelvo a repetir, pero no pasó por cuestiones editoriales, salieron volando. También que el carácter de estos libros es enciclopédico, y eso se nos dijo desde un principio cuando nos invitaron y nos explicaron cómo se iban a elaborar estos libros. Solamente querían conceptos, procedimientos y ejemplos resueltos de la manera más clara posible, para que así el estudiante no solo se quedara con la definición del concepto, sino también supiera cómo se usa, ¿no? Y otra vez, no hay ejercitación, porque hay aplicación a través de los proyectos. Y también no hay fuentes de consulta para profundizar en los temas como en los libros de primaria. Lo que se nos dijo fue: pongan referencias bibliográficas actualizadas de 2019 a la fecha para que el alumno o el profesor puedan consultar más. Y lo hicimos, pero esas referencias bibliográficas que ven no eran referencias en las que nos basamos para elaborar los libros, sino más bien eran para que se puedan consultar. Y sí vienen, pero vienen al final como créditos bibliográficos, fíjense. Bueno, entonces, ya casi para terminar, la pregunta que el libro de texto gratuito, los métodos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Considero que es muy pronto para hablar de o para dar una respuesta, es muy pronto porque apenas se han diseñado y ahora empieza la aplicación, ¿no? Y los años o cuánto duren o las experiencias que tengan usando los libros de texto nos van a dar la respuesta. Pero sí creo que el libro de texto nos brinda oportunidades para que, en primer lugar, para resignificar este currículum potencial. ¿Se acuerdan que era una de las críticas de la relevancia que ha ganado el libro de texto, que a veces hasta desplaza al docente, porque el docente ya sabe cómo hacerlo todo que está en los libros de texto, ¿no? Entonces creo que es una oportunidad para resignificar el currículum potencial,
también es una oportunidad para cambiar la concepción del libro de texto, viéndolo como apoyo, y es una oportunidad para aumentar esa autonomía que tanto lo deseábamos desde la matemática educativa, y también responsabilizar a más actores en el proceso educativo, no solo docentes y estudiantes, sino también los padres de familia y, claro, la sociedad. Y como les decía, creo que una respuesta más acertada se verá con el tiempo. Pues eso es lo que yo les vengo a platicar el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, que me digan, estoy a favor de los libros. Bueno, estoy a favor de la propuesta, y les digo, es por cómo se veía el libro de texto, y creo que esa es una buena oportunidad para resignificar. Ajá. Entonces, quedo atenta. Una